Estamos acá con las directoras de La llegada del hijo, Valeria Pivato, Cecilia Tan, para la Bola del Coso. Y Atenas, felicitaciones por la película. Esta película que lo que primero uno sale después de verla es una reflexión muy grande, ¿no? Sobre todo esta maternidad, estos mandatos sociales a los que tal vez están mal acostumbrados. Y bueno, pedir, no sé quién quiere responder, al génesis. ¿Dónde arranca esta historia? Bueno, arrancó. Esta historia empieza en principio con un deseo común. Nosotros hicimos una ópera prima que se llama La novia del desierto, que tuvo su estreno en el Festival de Cannes, que tuvo un recorrido hermoso y en ese recorrido, bueno, de alguna manera volvimos a plantearnos la posibilidad de explorar, seguir trabajando juntas y ahí, bueno, en este territorio común que tenemos que encontrar para formar una nueva historia, empezamos a generarnos y a disparar preguntas que de alguna manera tienen una continuidad simbólica con la primera película, también protagonizada por una mujer, y donde queríamos indagar, bueno, algunas otras dimensiones de estos límites sociales, de estos condicionamientos invisibles que tenemos las mujeres desde el comienzo de los tiempos. Y una de las primeras preguntas que se nos vino tenía que ver con cuál es el límite del amor, ¿no? Y entender que el vínculo entre una madre y un hijo, Sofía, que es la protagonista, es madre y es hija, es uno de los vínculos sociales y familiares más condicionados de nuestra sociedad, bueno, por todas estas reglas que vienen desde el principio de los tiempos. Y ahí empezamos a tirar del hilo y para no ser extensa, fuimos construyendo de a poco este relato que se llama La llegada del hijo. Ahora, cómo es la escritura del guión, ¿no? Y luego la puesta en escena de algo que es muy emocional y a la vez se trabaja mucho con los silencios, con los gestos. En la cocina hay una escena que me encantó, con un sobre de azúcar, fue de las manos. ¿Cómo es ese trabajo? Bueno, básicamente nosotras somos las co-guionistas de la historia y las co-directoras, entonces el proceso de escritura es un proceso al que le prestamos mucha atención, somos muy trabajadoras y también lo disfrutamos mucho. Y de alguna manera lo que fuimos aprendiendo en nuestra manera de coescribir y codirigir, eh, lo que nos da es la certeza de estar alineadas, ¿no? Desde la escritura tenemos como muchas intuiciones que volcamos y que luego cuando se suma el elenco y aparecen actores de la talla de Cristina, de Angelo, de Maricel, de Greta, digamos, le dan cuerpo a algo que nosotras intuimos, pero que ponemos a prueba con la participación de ellos, ¿no? La emocionalidad, los silencios, la textualidad, el histrionismo. Hay un montón de cosas que ellos aportan que nosotras imaginamos, pero que muchas veces cuando ponemos en escena nos supera y nos sorprende. Y eso nos parece que es algo muy tentador. Sobre todo por esto que también decía Ceci, ¿no? De que estamos hablando de un montón de mandatos que de alguna manera todos los tenemos internalizados. Entonces, en esas relaciones afectivas, ver algo que te sorprenda y que alguien lo interprete de una manera un poco singular a la que vos escribiste, es una fortaleza del trabajo en equipo que definitivamente se necesita para hacer cine. Ahora, ese trabajo en equipo, ¿no? Hay tres actores como principales, son tres generaciones diferentes, Cristina, Maricel, Angelo. ¿Cómo fue el trabajo con ellos? Porque cada uno tiene su canal, cada uno tiene su impacto, su protagonismo en la historia. ¿Cómo fue ese trabajo? Bueno, empiezo y por ahí, como es una pregunta que puede ser muy larga, por ahí Vale después quiere agregar algo. Nosotros, como decía Vale, en el trabajo de escritura, lo que tratamos de hacer fue construir triángulos, ¿no? O sea, esta abuela, esta madre, este hijo, esta abuela, esta hija y esta otra mujer, eh, esta otra mujer, Sofía, el hijo, en fin, trabajamos con estos triángulos que, como vos bien decís, cada uno tiene sus singularidades, ¿no? Maricel, por supuesto, siempre como en el vértice, es la que lleva la carga dramática mayor. Hicimos un trabajo minucioso, detallado, profundo, de lectura y relectura y de ensayos para pasar por el cuerpo, un montón de cosas que nosotros habíamos escrito y que después, por supuesto, cuando alguien está atravesado, bueno, pasan otras cosas, ¿no? Y en ese sentido también trabajamos muy abiertas a lo que los demás puedan aportar. Por otro lado, Sofía es un personaje que se mueve
entre matices muy sutiles del dolor, de la culpa, de la responsabilidad. Es un personaje que calla, pero no porque no tenga nada para decir, sino porque no puede decir, ¿no? Entonces, cómo habitar ese silencio fue un trabajo muy profundo, de una generosidad enorme de Maricel. Yo estoy convencida que las películas son el resultado de todos, pero que los actores pueden limitarte mucho a la hora de querer construir lo que vos querés construir. Y ella se entregó con un talento, con una generosidad, con una excepcionalidad humana muy grande que permitió que pudiéramos trabajar profundamente. Y ahí voy a agregar una Sí. cosa más, que a partir de esto que dice Cecilia de Maricel, una manera, al ser ella la protagonista, instaló un piso para el resto del elenco. Entonces fue muy fácil, comillas, digamos, que el resto del elenco, Cristina, Greta, Angelo, se sintieran desafiados por esa propuesta, ¿no? Y de alguna manera en ese ping-pong creativo que supone estar en escena con otro, todo fue creciendo, todos los personajes, todas las propuestas. Pero básicamente el trabajo que hacemos con los actores lo contemplamos como una cuestión complementaria a la que nosotras escribimos. El guión termina siendo una propuesta para trabajar con ello. No desde el punto de la estructura dramática, pero sí desde el desandar esas escenas. Ahora, quiero con algo, ¿no? Que mencionabas, a veces las películas, el actor te lo puede imitar. En este caso, claramente no. Cuando ustedes vivieron y tenían la película en la cabeza y todo, y ven el resultado final, ¿qué les sucede? A mí me emociona primero porque creo que nuestra progresión, digamos, de trabajo es un trabajo potente, es un trabajo que nos desafió mucho en muchos sentidos, una película que creció desde el elenco, desde el equipo, desde lo que nos planteamos narrativamente respecto de la primera, y creo que es un trabajo que tiene mucha fuerza, con un piso estético y de guión muy alto, y me emociona, digamos, porque creo que nos representa, que eso es algo difícil también, ¿no? Porque una película tiene muchas etapas, muchas personas, es un proceso muy largo en donde uno va perdiendo un poco a veces las riendas y las vuelves a agarrar y las vuelves a perder. Y bueno, que la película nos represente no es poco. Lo mismo. No, bueno, sí, sumar también algo que me hace sentir eso, emocionada y también orgullosa de plantear una alternativa a los modelos de maternidad y de mujer que se instalan hoy en día, ¿no? Y desde un lugar muy sencillo, muy simple, pero no por eso menos cuestionador. Permitir que nuevas generaciones piensen cuál es ese modelo de maternidad, cuál es ese modelo de mujer, por qué hay tensión, cómo la vive, ¿no? Qué se espera de una madre, hasta dónde, por qué el amor incondicional materno siempre es como el que está puesto en primera fila y después, bueno, todo el resto puede desaparecer, puede ser menos, puede ser más. Porque creo que de alguna manera nos convoca a todos, porque también todos somos hijos. Entonces, de alguna manera, la película lo que trae tiene que ver con eso, con hablar de algo universal que todos, en mayor o menor medida, desde un rol o desde otro, vamos a transitar en la vida. Y eso me parece algo interesante. Plantear preguntas, ¿no? Sobre esos condicionamientos que se vuelven invisibles en las sociedades. La película tuvo el tono en el Festival de San Sebastián, en Mar del Plata hasta ganó un premio, ahora llega a cines. ¿Qué esperan ustedes que se lleve aquel espectador, espectadora, luego de salir de la sala? Bueno, en principio, bueno, se estrenó en la sesión Nuevos Directores de San Sebastián y ganó Mejor Película en Mar del Plata. La película viene haciendo un recorrido lindo, interesante, tanto por el mundo como por Argentina, donde ya ganamos varios premios. Pero bueno, siempre más allá de eso, que también es la película y las circunstancias, lo que a nosotras nos interesa es esto, ¿no? Poder generar preguntas, reflexiones, eh, como aportar a un diálogo de un imaginario diferente al que existe, en donde alguien pueda esto, ¿no? Como preguntarse eh, cuál es el límite y que en principio no hay una sola respuesta común, o sea, la película no responde esa pregunta porque resuena
como eco en la caja de cada uno y entonces cada uno verá. Pero es muy lindo hacer un cine que genere debate, que genere discusión, que genere preguntas. Trabajamos en la construcción de ese cine y bueno, y los encuentros con las personas van confirmando que por suerte eso es lo que hacemos. Ok, excelente. Bueno, felicitaciones. Y a partir del jueves 11 de septiembre, en cines La Llegada del Hijo. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias.